Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Un saludo a todos los que van a ver este video. Pues compártalo en los foros, en sus perfiles. Suscríbanse a mi canal Apologista Católico Elmer Arana y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está viviendo la iglesia en este momento. Es acerca pues de lo que es el proceso sinodal que está viviendo la iglesia. El Papa pues abrió este proceso sinodal y la participación de toda la iglesia es irrenunciable, es lo que el Papa dice, o sea, pues es imprescindible, es algo importante. Sínodo es pues el modo de ser de la iglesia misma. Escucha al Espíritu Santo y a sus hermanos. La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable, dijo el Papa Francisco. Debemos de seguir pues muy de cerca lo que es este proceso sinodal que se está dando en la iglesia. Esto es muy importante que nosotros estemos pues al tanto de lo que está pasando en nuestra Santa Madre Iglesia, ya que pues es algo muy importante. Entonces el Papa Francisco abrió los trabajos del proceso sinodal este sábado 9 de octubre con un discurso pronunciado en el aula nueva del sínodo en el Vaticano, en Roma, en el que aseguró que la participación de toda la iglesia es un compromiso eclesial irrenunciable, o sea, pues es imprescindible, no podemos renunciar de este compromiso. Todos, aquí sí que nos incluye a todos, hasta los laicos mismos. Bueno, ante los delegados de las conferencias episcopales, sínodos de las iglesias orientales, miembros de la curia romana, delegados de congregaciones y de movimientos de laicos o movimientos laicales, el pontífice hizo pues un llamado a mantener la unidad de la iglesia. Recordemos que somos una iglesia universal, o sea, católica. Este es del griego católicon, que significa pues lo que abarca todo el universo. O sea, pues la iglesia es católica porque es universal. Entonces el Papa hace el llamado a mantener la unidad de la iglesia. El proceso sinodal se inaugurará oficialmente, se inauguró oficialmente el día de ayer, domingo 10 de octubre, con una misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y va a concluir en octubre del año pues 2023. O sea, pues es un proceso bastante largo. Estamos hablando de 2 años que va a durar todo este proceso pues importantísimo en la iglesia. En octubre del año 2023, pues con la celebración de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. O sea, aquí estamos viendo 3 aspectos muy importantes: la comunión, la participación de todos y también pues la misión de la iglesia, que como todos sabemos, la misión de la iglesia es evangelizadora. El Santo Padre hizo hincapié en que los cristianos estamos llamados a la unidad, a la comunión y a la fraternidad. Y parafraseando a San Cipriano, insistió en que debemos mantener y defender firmemente esta unidad, sobre todo pues los obispos, que somos los que presidimos en la iglesia, dijo el Santo Padre. El Papa explicó que en el sínodo los obispos caminamos juntos en el único pueblo de Dios para hacer experiencia de una iglesia que recibe y vive el don de la unidad y que se abre a la voz del Espíritu, dijo el Papa Francisco. En ese sentido, destacó que las palabras clave del sínodo son 3, son muy importantes. Entonces ya las leí, que es pues comunión, participación y pues misión. Estas son las palabras claves que el Papa Francisco
dijo que eran importantes para lograr pues un objetivo, el objetivo principal de lo que es el proceso sinodal. Subrayó además que comunión y misión son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia y es bueno que hagamos memoria de ellas. La comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia, como se puso de relieve en el Concilio Vaticano II. En cuanto a la participación, defendió que si la sinodalidad no se expresa de forma concreta en obras, comunión y la misión corren el peligro de quedarse como términos un poco abstractos, o sea que no serviría de nada. Celebrar un sínodo siempre es hermoso e importante, pero es realmente provechoso si se convierte en expresión viva del ser de la Iglesia, de un actuar caracterizado por una participación auténtica. Esto es lo importante que debemos de saber, que el sínodo en sí es el modo de ser mismo de la Iglesia. En ese sentido, la participación es una exigencia de fe bautismal, o sea, pues que todos como bautizados, como miembros del cuerpo de Cristo, todos estamos llamados a participar en la vida y la misión de la Iglesia. Si falta una participación real de todo el pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer como intenciones piadosas, o sea, se queda solamente pues en un intento. El pontífice reconoció que la Iglesia ha avanzado en el aspecto de la participación del pueblo de Dios. Recordemos que la Iglesia es el pueblo de Dios, pero todavía nos cuesta y nos vemos obligados a constatar el malestar y el sufrimiento de numerosos agentes pastorales, de los organismos de participación de las diócesis y las parroquias, y también de las mujeres que a menudo siguen quedando pues al margen. El Papa está haciendo un llamado para que todos pues formemos parte de este proceso sinodal. El Papa también aseveró que la participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable, o sea, pues un compromiso de todos los bautizados en la Iglesia, aún siendo una gran oportunidad para una conversión pastoral en clave misionera y también ecuménica. El sínodo no está exento de algunos riesgos, advirtió el Papa Francisco, y citó pues 3 aspectos: el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. El primer riesgo, dijo el Papa, es el formalismo. Un sínodo se puede pues reducir a un evento extraordinario, pero de fachada, como si nos quedáramos mirando la hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar nunca en ella, dijo el Papa. Evitarlo requiere que transformemos ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, del misterio presbiteral, del papel de los laicos, de las responsabilidades eclesiales, de los roles de gobierno, entre otras cosas. El segundo riesgo es el intelectualismo. Consiste en que convertir el sínodo en una especie de grupo de estudio con intervenciones cultas pero abstractas sobre los problemas de la Iglesia y los males del mundo. El Papa lo describió como un hablar por hablar. Para no caer en ese error, llamó a no alejarse de la realidad del pueblo santo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas por todo el mundo. Por último, citó la intención del inmovilismo, que consiste en no cambiar, puesto que siempre se ha hecho así, expresión que definió como un veneno para la Iglesia. El riesgo es que al final se adoptan soluciones viejas para problemas nuevos. Por eso es importante que el camino sinodal lo sea realmente, que sea un proceso continuo que involucre a las iglesias locales en un trabajo apasionado y encarnado que imprima un estilo de comunión y participación marcado por la misión. Por último, el Papa Francisco se refirió también a 3 oportunidades. La primera es la de encaminarnos
no ocasionalmente, sino estructuralmente hacia una iglesia sinodal, un lugar abierto donde todos se sientan en casa y puedan participar. O sea, pues nos está hablando de mantenernos siempre unidos y caminar juntos como miembros del cuerpo de Cristo. La segunda oportunidad es la de ser una iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar el Espíritu en la adoración y la oración, escuchar a los hermanos y hermanas acerca de las esperanzas y la crisis de la fe en las diversas partes del mundo, las urgencias de renovación de la vida pastoral y las enseñanzas que provienen de las realidades locales. Por último, tenemos la oportunidad de ser una iglesia de la cercanía, que no solo con las palabras, sino con la presencia, establezca mayores lazos de amistad con la sociedad y con el mundo entero. Una iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. Bueno, esto así concluyó pues el Papa, lo que fue pues podríamos decir la apertura del proceso sinodal, que como ya dije pues va a durar 2 años y que todos estamos invitados a seguir pues unidos como iglesia y pues tomando el sínodo, que pues es el modo de ser de la misma iglesia, una iglesia sinodal, una iglesia que se mantenga unida en todos los aspectos, siempre pues bajo la jerarquía de la iglesia, bajo pues también reconociendo al Papa Francisco como el vicario de Cristo, como representante de Cristo en la tierra y como el sucesor de San Pedro. Recordemos pues la promesa que Cristo le hizo a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es una promesa grande, pues que la iglesia, pues aunque sea sacudida, aunque sea tentada, pues Jesucristo está en ella. Aquella barca que rema en contra de la corriente y que pues a pesar de todas esas tormentas y que la tambalea, pues nunca van a naufragar. ¿Por qué? Porque Cristo está con ella. Y recordemos también la oración de Jesucristo en Lucas 22:32, cuando todos los apóstoles están pues metidos en problemas y Jesucristo le dice a Pedro que pues el diablo ha pedido permiso para tocarlos, para zarandearlos como rama de trigo, pero pues yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando regreses pues confirma en la fe a tus hermanos. Entonces aquí vemos cómo pues Jesucristo mismo ora por Pedro. Todos están en un problema, todos van a ser tocados por el diablo, pero Jesucristo ora únicamente por Pedro, para que él sea el que aliente y que le dé fuerza a los hermanos. Así que todos debemos de estar unidos al Papa Francisco y pues estar pues compenetrados de aquella promesa que Cristo le hace a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces todos debemos estar pues confiar en la promesa que Jesucristo le hace a San Pedro, que es pues en este caso es el Papa, el legítimo sucesor de San Pedro. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan todos una muy buena noche y sigamos muy de cerca pues el proceso sinodal. Como ya dije, va a durar 2 años, y que pues el Papa Francisco nos dice pues que este sínodo es realmente es el modo de ser de la iglesia. Escucha al Espíritu y también escucha a los hermanos. Es un compromiso bautismal, dice: la participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable, dice el Papa Francisco. Entonces, como laicos de la iglesia, como bautizados de la iglesia, debemos caminar juntos, unidos pues con este sínodo que nos da mucha esperanza y que fortalece cada día más a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.